no se iba a lograr solamente por las riquezas del salitre, sino que también por la educación de los ciudadanos. Eh, y él vio todo fue un privilegiado, él mismo lo reconoce, cuando dice que él nació en un Chile colonial prácticamente, donde no había comunicaciones, no había luz eléctrica, se desplazaban a caballo o en carreta, y él termina sus días en un mundo con teléfonos, con aviones, con trenes, con automóviles. Incluso él relata cuando se compra su primer automóvil que lo encarga a Estados Unidos, pero que seguía prefiriendo su buen caballo. Pero es un hombre que vivió muchas transformaciones y él tenía mucha esperanza en que Chile lograra una senda como la que él pensaba a través del presidente Pedro Aguirre Cerda, pero no alcanzó él a ver esos cambios, los Bueno, avisó solamente. este libro se mantuvo alrededor de 2 años en los rankings de los libros más vendidos de Chile y al comenzar la reunión comentábamos y tú nos decías que se han vendido alrededor de 150.000 ejemplares en casi 20 ediciones o reimpresiones. Eh, ¿A qué atribuyes este tremendo éxito de un libro de historia? A ver, primero lo atribuyo a algo que no avisoraron los editores cuando yo estuve 8 años tratando de publicar este libro, que sí en Chile había interés por conocer nuestra historia, pero un interés por conocer una historia sin denostar la historia académica, una historia más al alcance de la mano, que fuera con una escritura más sencilla. ¿M? Eh, Cuando sale el veterano de tres guerras, el año 2014, al año siguiente empiezan a salir otros escritores, como Carlos Tromben y cuatro o cinco más, que empiezan a sacar temas históricos y les fue muy bien. Entonces creo que había un público muy grande que quería conocer nuestra historia, pero de una forma rigurosa, pero más lúdica. No sé si me expreso bien, ¿m? No tan académica. La gente no tiene tiempo o no tiene la capacidad, muchas veces, sobre todo los más jóvenes, de tomar un texto académico. Les es más atractivo tomar un texto, un libro donde hay emociones, sentimientos, que la verdad es la misma del académico, los hechos también, pero relatados desde una persona Había un nicho literario no ocupado aún. y que se mantiene. Se mantiene, exacto. Después de Un veterano de tres guerras, publicaste Servicio Secreto Chileno en la Guerra del Pacífico. Ahí relatas cómo un grupo de chilenos extranjeros, distribuidos en varios países de América, en Europa e incluso también en Estados Unidos, contribuyeron al éxito de Chile en la Guerra del Pacífico. En esa época, ¿existió realmente una organización que se pudiese denominar servicio secreto de acuerdo a los parámetros actuales? En ese tiempo no se denominaba así, porque no existía el término tan asentado en Latinoamérica. Sí se usó ese nombre en la Guerra Civil de Estados Unidos, o también en la Guerra Franco-Prusiana, pocos años antes. Aquí le llamaban de distintas formas, porque no fue un servicio oficial creado por decreto, sino que fue una agrupación de personas que generó la Cancillería de Chile y que algunos actuaron en los campos de combate o detrás de las líneas enemigas y otros en Europa. Ahora, todo esto estaba esbozado en una novela, que la novela uno siempre tiene dudas qué es lo que es ficción y qué es lo que es no. En la novela dio al séptimo de línea, ¿ah? Pero no había nada, ni un texto al respecto, y yo perdí mucho tiempo investigando en todos los archivos del Ministerio de Guerra y no encontré nada. Y cuando ya estaba a punto de desistir de esta investigación, encuentro un documento suelto de la Cancillería. Y ahí me cambié a los archivos de la Cancillería y ahí fui encontrando toda esta documentación. Les llamaban agentes, les llamaban prácticos, les llamaban comisionados, ¿ah? Esos eran los nombres que les daban a estos agentes que no usaban armas, que no mataban a nadie. Ellos simplemente recopilaban información detrás de la línea enemiga y cumplían
cumplieron una función muy importante para el triunfo de Chile, sobre todo los que estaban en Europa. Acerca del origen de la Guerra del Pacífico hay muchas teorías y muchas posiciones diversas, lo cual incluso se refleja en el lenguaje que se utiliza. Por ejemplo, algunos hablan de la invasión de Antofagasta y otros hablan de la recuperación de Antofagasta. A tu juicio, ¿cuál fue el origen real de la Guerra del Pacífico? El origen real de la Guerra del Pacífico es el incumplimiento reiterado de un tratado, el de 1866 y el de 1876, que otorgaba por 30 años ese litoral a Bolivia. Era un tratado entre Chile y Bolivia. Y se lo otorgaba hasta el año 1907, 1906, perdón, siempre y cuando Bolivia no aumentara los impuestos a las empresas chilenas que operaban en el litoral de Antofagasta y en la salitrera. Esa era la única condición del tratado. Cuando Bolivia cambia de presidente y asume, ¿no es cierto?, el señor Hilario Daza, él decretó inmediatamente un aumento del impuesto del 14%. Y los empresarios chilenos se negaron a pagar ese impuesto y denunciaron el hecho al gobierno chileno. El presidente Pinto, a través del canciller, que era don Alejandro Fierro, enviaron una nota de protesta a Bolivia que no fue respondida nunca. Bolivia persistió en estos intentos de obtener mayores entradas, pasando a llevar el tratado, y Chile envió 6 notas diplomáticas y ninguna fue respondida por Bolivia, ante lo cual ya finalmente el gobierno chileno, cuando el presidente Daza primero anunció el remate de la salitrera y de los ferrocarriles chilenos, y después cambió la figura a la expropiación en favor del gobierno boliviano. En ese momento el gobierno chileno envió una nota a Bolivia diciéndole que si va a realizar esa acción, va a anular el tratado y Chile va a recuperar su litoral. Como Bolivia no frenó esta expropiación y que estaba establecida para el día 14 de febrero del año 79, Chile envía una dotación de 200 soldados a resguardar las propiedades chilenas y los bolivianos declaran a los 4 días la guerra contra Chile. Pero no fue una toma, ni fue una invasión, fue una recuperación si uno empieza a mirar todo este año de pugnas diplomáticas. A juzgar por la temática de varios de tus libros, en que se muestran las guerras en que estaba involucrado Chile y también algunas guerras que no fueron, uno podría pensar que la guerra es un tema que te gusta mucho. ¿Es así? A ver, el tema me apasiona, pero la guerra no me gusta. Yo creo que a ningún ser humano le puede gustar la guerra, que es una de las tragedias más terribles que puede acontecerle a un par de pueblos o a muchos pueblos. Cosa de mirar un poco las guerras actuales en Ucrania, en Medio Oriente, y ver lo trágicas que son. O sea, la guerra en sí no me gusta. El tema, investigarlo, sí que me agrada. Y me agrada para poder relatarlo y que la gente también aquilate lo importante que es la paz. A propósito de las guerras que no fueron, que decía yo recién, en el año 2018 tú publicaste un libro que se llama 1978, el año que marchamos a la guerra. Ahí relatas tu experiencia personal durante ese año en que todo hacía pensar que era inevitable el conflicto bélico con nuestros hermanos argentinos. ¿Qué sucedió ese año crítico para nuestro país y qué fue lo que realmente evitó la confrontación más allá de la conocida intervención del Papa Juan Pablo II? Creo que ese año fue el año que hemos vivido mayor riesgo después de la Guerra del Pacífico, porque posteriormente se ha podido comprobar a través de libros, de memorias de generales argentinos que la guerra era un hecho que ya estaba acordado por toda la cúpula militar argentina, la invasión a Chile. Y no era solamente una guerra focalizada en el Beagle, sino que era desde Antofagasta
hasta Tierra del Fuego, toda la frontera con Argentina. Y no sabíamos si se iban a plegar a eso Perú y Bolivia, con los cuales también teníamos tensiones. Creo que esto se solucionó, y no lo digo yo, lo dice un ex comandante en jefe del ejército argentino, el general Martín Balsa, en sus memorias. Esto se solucionó por el gran despliegue militar que hubo de parte de Chile a la frontera, sin aspavientos, sino que un despliegue efectivo, y que Argentina lo vio tardíamente. Se hizo tan silente este despliegue militar que Argentina pensaba que no era tal. Y cuando lo descubren pocos días antes de la fecha fijada para la invasión, el mismo general Martín Balsa lo dice casi textualmente. En ese momento nos dimos cuenta que no íbamos a un paseo militar, íbamos a una guerra que seguramente los chilenos nos habrían ganado. Eso lo dice él. Y eso se refuerza también con el tema de la escuadra, cuando todas las comunicaciones con la escuadra y los altos mandos de la Armada eran en clave. El último mensaje que manda el comandante en jefe de la Armada es fuerte y claro, como dicen, sin codificar expresamente para que lo escucharan los radioescuchas argentinos de la Armada Argentina, cuando dice textualmente: atacar y hundir cualquier buque de guerra argentino que ingrese a agua chilena. Entonces ahí eso viene a reafirmar lo que decía el general Balsa. Se dieron cuenta de que iban a una guerra, porque en un comienzo ellos pensaban que iban a hacer una operación militar muy fácil. ¿Eh? Y, y lo del Papa, Chile lo estaba pidiendo desde noviembre, y los argentinos se negaban sistemáticamente a la intervención del Papa Juan Pablo II. Y ese día que descubren el poderío militar que tenía Chile en la frontera y escuchan que la Armada chilena no les va a permitir acercarse a las islas, aceptan rápidamente la mediación papal, que fue la salida honrosa que tuvieron. Eso no es una apreciación mía, lo reitero, esto es lo dicho por los propios argentinos. Y el temporal fue una excusa. Los temporales ocurren todos los días en el mar de Drake. Sí. ¿Eh? Y si había un temporal, se podían esperado un día o dos para volver a atacar, ¿no es cierto? Pero en el fondo, dicho por los propios mandos argentinos, la mejor salida que tuvieron fue aceptar la mediación papal. Una salida honrosa. Sí. Ahora, muy ligado a esta obra, hay otro libro tuyo que se llama La tormentosa historia limítrofe entre Chile y Argentina, que fue publicado en el 2022. Ahí hace una detallada relación de cómo se han ido modificando los límites políticos entre las dos naciones. En esa historia de disputas y confrontaciones diplomáticas hay muchos acuerdos, tratados, arbitraje de tercero, intervención del Papa, etcétera. ¿Qué crees tú que se ha hecho mal por parte de ambos países que nos lleva a tener aún cosas pendientes entre Chile y Argentina cuando deberíamos estar marchando juntos como dos naciones que pueden desarrollarse compartiendo el progreso? Yo creo que lo que se ha hecho muy bien es la diplomacia argentina, ¿no? Que tiene un modo de operar eh, idéntico desde hace 150 años, que es generar el conflicto artificialmente, llevarnos a aceptar el conflicto, ir a una mediación y generalmente Chile pierde las mediaciones. Entonces, esto es la buena política, entre comillas, buena, expansionista argentina y la debilidad histórica de la Cancillería chilena o del gobierno de Chile, del Estado de Chile, porque ha habido una debilidad histórica. Eh, Hay territorios que han sido otorgados a Chile por el Tratado de Límites de 1881, que fue el tratado que dice en su parte final: con esto se pone fin a toda discusión territorial entre ambas naciones hermanas. Pero a los 2 años de ese tratado, Argentina estaba reclamando el Beagle como propio. ¿Eh? Y eso se ha seguido a través del tiempo. Mi último libro que saqué de Laguna del Desierto
relata cómo perdimos Laguna del Desierto. Ahora, muchos podrán decir, son 500 kilómetros cuadrados, ¿qué tanto importa para un país? Sí, pero perdimos 500 kilómetros cuadrados y perdimos la dirección de la línea donde se proyecta la frontera hacia el sur. Y si todos miran un mapa de Chile en estos momentos van a ver que hay un trozo de la frontera en Campo de Hielo Sur que no está demarcado. Y eso no está demarcado porque Chile no ha dado el visto bueno aún para esa demarcación que fue hecha hace 11 años. No ha firmado protocolo porque yo creo que le da vergüenza al gobierno que esté en Chile de firmar eso porque la línea fronteriza argentina va a quedar a 3,5 kilómetros del Océano Pacífico, en una zona de hielos que van en constante retirada. Entonces, eso es producto de haber entregado Laguna del Desierto. Laguna del Desierto fue otorgada a Chile por el Tratado de 1881. Y cuando Alperito Moreno de Argentina reclamó Laguna del Desierto a fines del siglo XIX, se fue a un arbitraje internacional. Y ese arbitraje internacional dijo que el territorio era chileno. Pero sin embargo, eh, la dictadura militar argentina del presidente Onganía generó este conflicto. Chile aceptó durante el gobierno de Menem, Chile aceptó ir a una mediación y perdió Laguna del Desierto. Entonces creo que aquí se juntan dos cosas, una muy buena política exterior argentina y una muy mala política exterior chilena, que la estamos viendo hoy. En estos momentos hay todo un grupo de la Cancillería Argentina que está luchando por la administración conjunta del Estrecho Magallanes, en vista de la saturación del Canal de Panamá. Y eso de administración conjunta, el Estrecho Magallanes es netamente chileno. Pero si empieza una administración conjunta, ligerito van a pedir que sea binacional. Claro. Tenemos problemas de la plataforma continental extendida, que nos está quitando 5.000 kilómetros cuadrados de mar austral, que nos otorgó a perpetuidad el Tratado de 1984 ratificado por el Papa. Y aquí estamos muy tranquilos. Si lo único bueno que he escuchado yo en este último tiempo fue el tema de los paneles solares instalados en territorio chileno, que Argentina dijo en el verano, los vamos a sacar, vamos a ver cuando mejore el tiempo. Y el presidente Boris, por primera vez, un mandatario chileno dice, ¿lo sacan ustedes o lo sacamos nosotros? Y Argentina lo retiró al día siguiente. Eso es defender la soberanía. ¿Ah? Pero aquí siempre hemos tratado de congraciarnos con Argentina, siempre, y siempre hemos perdido. Hemos sido demasiado buenas personas. Y demasiado buenos hermanos. Exacto. Recién mencionaste el episodio de Laguna del Desierto. Bueno, tu libro, Teniente Merino, Centinela de la Frontera, justamente da detalles y orígenes de ese episodio doloroso en que perdió la vida el teniente de carabineros Hernán Merino en Laguna del Desierto en el año 1965. Han pasado Exactamente. casi 60 años ya desde ese hecho. Eh, ¿Tú crees que el teniente Merino solo fue víctima de un suceso desafortunado que se escapó de las manos de los protagonistas, o en realidad fue un mártir de una conspiración política con otros objetivos, como lo plantea en ese libro? O sea, fue un mártir claramente de una conspiración elaborada, eh, incluso una operación con nombre, ¿eh? Que el alto mando argentino elaboró con fines políticos internos. En ese momento estaba gobernando Argentina el doctor Arturo Illia, que era de la misma línea de Eduardo Frei Montalva, y era un gran seguidor del presidente Frei, y lo apoyaba en todas estas políticas que había, ¿no es cierto?, de latinoamericanismo, de la LALC, del Pacto Andino, etcétera. Y los militares argentinos veían con muy malos ojos que el presidente Ilias estuviera tan aliado con estas políticas, por decirlo de alguna manera, progresistas de Chile. Pero cuando el tema ya estalla, es cuando se enteran de que el doctor Ilias le va a pedir la asesoría a Eduardo Frei para empezar a instaurar en Argentina la reforma agraria.
Y ahí deciden ellos dos cosas. Primero, alejar en ese mismo minuto a Frei de Ilia. ¿Y cómo alejarlo? Un conflicto fronterizo. Segundo, derrocar a Ilia. ¿Cómo lo hacen? Mejorando la imagen de los militares que estaba muy deteriorada debido a los golpes militares de fines de los 50 y haciendo una campaña comunicacional dando a entender que el presidente Ilia no defendía la soberanía argentina. Y generan este episodio artificialmente en Laguna del Desierto y forman un escuadrón de 100 hombres en Buenos Aires que mandan a Laguna del Desierto. Los carabineros cuando llegan son rodeados por este tremendo escuadrón, estaban replegando todas sus cosas porque había un acuerdo entre ambas cancillerías de retirarse entre el 6 y el 8 de noviembre de la zona en conflicto. Y eso era el día 6. Y los carabineros tratan de dialogar con los gendarmes y los gendarmes abren fuego. Y había que generar el enfrentamiento. Entonces no es casualidad, no es una casualidad, es algo totalmente planificado. Ahora aquí en esta obra tú das muchos detalles desconocidos de ese episodio histórico, eh, pero además destacas mucho las cualidades humanas del teniente Merino y de los carabineros que estaban resguardando la frontera chilena en ese momento. ¿Cómo lograste conocer tantos detalles de ese suceso que en realidad no están en la memoria colectiva de nuestro país, no están en medios de comunicación y sobre todo tantos años después de ocurridos los hechos? Mire, la verdad es que los años ocurridos ayudan, porque hay documentación del Estado que por razones, digamos, de legislación tienen que mantenerse en secreto durante 30, 40 años. Y ya estaba liberado todo el proceso de Laguna del Desierto en el juzgado militar de Punta Arenas, que son más o menos 5.000 fojas donde todos declaran todo lo transcurrido desde un mes antes del enfrentamiento hasta el día siguiente o los días subsiguientes en el caso de los presos. Y también el sumario que se efectuó en Santiago, al cual tuve el acceso a toda la documentación. Ahora también de la prensa de la época en otras cosas, ¿eh? Prensa argentina, prensa chilena, pero básicamente hay mucho documento y yo quise hacer esto porque el teniente Merino está en el colectivo de la gente, está en la memoria colectiva. Hay poblaciones Teniente Merino, hay plazas Teniente Merino, hay escuelas, hay busto al teniente Merino, pero pocos saben de que lo que pasó con Merino. Y Merino no era un héroe de la cuna del desierto. Él ya había salido en la prensa en años anteriores porque él ya tenía dos felicitaciones presidenciales por heroísmo. Una cuando rescató a mucha gente para el terremoto del año 60, que él estaba destinado en Santa Bárbara. Y otra cuando un camión cayó al río Biobío en las aguas torrentosas se llevaron a una madre y su guagua. Y él se lanzó a caballo al río y lo salvó en medio de un torrente en pleno invierno. Y esas dos cosas eh, fueron, lo entrevistaron, lo premiaron. Entonces era una persona que realmente tenía una linda carrera profesional. Además estaba a un mes de casarse cuando pasa esto, con una colega de ustedes. Exacto. Eh, Cambiemos ahora de tema. Hay una trilogía mapuche que publicaste entre los años 2021 y 2022 eh, que muestran detalles a través de la forma de una novela histórica de lo que pasó entre la incipiente República Chilena y el pueblo mapuche. Este libro, el primer libro, Frontera Sur, ¿ya? Está ambientado a mediados del siglo XIX y tú lo abordas a través de un personaje ficticio llamado Pedro Borges, que es un comerciante chileno de Concepción, que después de perder parte de su familia en el terremoto, se va a vivir dentro del territorio de Mapuche, donde tenía algunos amigos. ¿Cuál es el concepto que tú tienes del pueblo mapuche y su relación con la República de Chile, específicamente en la época en que está ambientado ese libro, es decir, mediados del siglo XIX? ¿Qué pasaba en ese momento entre Chile y el pueblo mapuche? para mediados del siglo XIX ya estábamos en una muy mala época para los mapuches, porque hay que recordar que cuando Chile nace como república, a partir de 1818, el pueblo mapuche era
ensalzado por la prensa y la intelectualidad chilena, ¿m? Por valerosos, por colaboradores con los patriotas, el Ejército Libertador que cruzó por los diferentes pasos, la cordillera, eh, venía con la mitad de los caballos, eran cedidos por caciques mapuche, y los guías y portadores de carga eran voluntarios mapuches, la mayoría. Y no nos olvidemos también de nuestro primer escudo nacional, que tenía dos mapuches, uno con un arco y una flecha y el otro con una lanza. Pero después cuando empiezan los chilenos a conocer la, las bondades y las potencialidades del territorio mapuche, comienzan los apetitos. Y comienzan los apetitos habiendo sido firmado un tratado entre el pueblo, la nación, dice Mapuche, y la nación chilena, el Tratado de Tapigüe de, 1825, donde se les reconoce que del Biobío al Tortel y de la cordillera al mar es su territorio y se establece una serie de protocolos, como por ejemplo permitir el paso de las tropas chilenas para Valdivia, para Osorno, el enrolamiento de los mapuches en caso de un ataque externo a Chile, el paso y manutención de los correos, etcétera. Y se crea un sistema de visa y pasaporte que se llama autorización y pasabante donde un chileno que quería pasar a Gulumapu, el comandante de armas de Los Ángeles o de La Laja, le firmaba una autorización, pero antes tenía que tener la autorización del cacique del otro lado. Y todo funcionaba bien. Pero cuando comienza el apetito de los agricultores chilenos o de chilenos en general al ver el potencial que tenían los mapuches, hay que pensar que cuando empieza esta novela, en 1850 y tanto, el 70% del trigo que Chile exportaba a Australia, Nueva Zelanda y California era exportado por Mapuche. El 70%. Además de muchas otras cosas menores, pero lo principal era el trigo. Y ese el trigo no es silvestre ni sale solo, lo trabajaban y tenían tremendas extensiones de trigo. Y además, en cuanto a ganadería, casi toda la carne ovina y bovina que se consumía entre Los Ángeles, Concepción y Santiago, más de la mitad era de procedencia del Gulumapu, de las grandes haciendas ganaderas que tenían, eran tremendas haciendas. Y ahí comienza esta irrupción. No fue el Estado el que empezó a invadir el pueblo, el territorio mapuche, fueron privados que se fueron asentando y que fueron burlando las leyes, porque de acuerdo al Tratado de Tapigüe, los territorios mapuche no se podían vender a chilenos. Entonces entraban estos hacendados y los arrendaban y después hacían una sequía y con un testigo ante el juez de Leu, de Coronel o de cualquiera de la zona, llevaban dos testigos ante el juez y decían que habían hecho mejoras por 10.000 pesos y el campo costaba 5.000. Entonces el juez ordenaba el traspaso del campo al chileno que había hecho toda esa inversión y que el mapuche malo no se las quería pagar. Y generalmente eran obras de regadío que nunca se hicieron. Así fueron apropiándose. Y eso genera un conflicto. Y después interviene el Estado con las tropas. Ahora hay una segunda etapa en que empiezan a aparecer los colonos alemanes y suizos que se empiezan a entregar tierras en ese territorio y que bueno, lo escriben muy bien los otros dos libros de la trilogía, la invasión del Gulumapu y el asalto final. ¿Cuánta responsabilidad tuvo el Estado ahí en finalmente resolver de mala forma este conflicto? 100%, ¿eh? 100% de culpabilidad, de responsabilidad. Y en esto las víctimas fueron los mapuches y también quiero decirlo, los colonos. A los colonos se les prometió una cosa muy distinta en sus países. Se les prometieron grandes planicies irrigadas, ¿ah? Eh, y cuando llegaron se encontraron en algunos lugares que el terreno tenía una pendiente de 40 grados.
y era un bosque nativo y que se demoraban una semana en desmontar un árbol, porque eran árboles gigantescos. Entonces no pudieron cumplir con con los contratos y muchos tuvieron que volver a su país pobres después de haber estado 4 años en el Gulumapu. Otros murieron porque también el mapuche los veía como enemigos, ¿eh? Aunque los colonos sufrían tanto como el mapuche, pero los veían como enemigos y se produjeron roces y ataques. Entonces creo que la responsabilidad aquí es del Estado, que no supo manejar esto. Y Y en el aunque momento, parezca claro, hubo una propuesta cuando el presidente Santa María pide a los militares que estaban a cargo del Ejército del Sur cómo solucionar la cuestión mapuche. Y el Ejército del Sur hace una propuesta a la moneda diciendo hay que dejarlos donde están, hay que dejarlos donde están y darles la tranquilidad para que puedan seguir desarrollándose como pueblo, con sus costumbres, sus leyes, todo supeditado al Estado de Chile, pero con libertad. Y esa propuesta es desechada por el gobierno y se crean las reducciones que nos llevaron a vivir una economía de apenas de subsistencia. ahora, a la luz de todo lo que ha pasado en estos decenas de años, eh, ¿cuál crees tú que sea la solución al problema mapuche en las condiciones en que estamos ahora? Mira, yo creo que solución hay muchas. Primero hay que decantar el problema mapuche y centrarlo en lo que es real, que son las demandas, las justas demandas del pueblo mapuche, y no confundirlas con otros agentes que están operando en la zona mapuche, que tienen otro tipo de propósitos y objetivos. Las demandas del pueblo mapuche son básicamente que les devuelvan las tierras, incluso tierras que les fueron conferidas por el gobierno chileno a partir del comienzo del siglo XX y que también las perdieron. ¿Eh? Mire, hay muchas formas de solucionarlo. Yo conversaba hace poco con directivos de una gran industria forestal que está buscando un camino de solución intermedio. ¿Y cuál es ese camino que le ha ido muy bien? Ya llevan 4 años en eso. Había 6 comunidades mapuches que reclamaban uno de los grandes fondos que tienen ellos, porque esos fondos, esas tierras eran ancestralmente de ellos y además tenían sitios ceremoniales ahí. Entonces llegaron a un acuerdo y el acuerdo consiste en entregarle esas tierras y que ellos sigan trabajando con los bosques para la forestal, con asesoría de la forestal, pero ellos son los propietarios de la tierra y pueden recuperar sus sitios ancestrales. Creo que el camino es intermedio, aquí no se trata de devolverles todas las tierras, porque es imposible. Habría que devolver Temuco con toda la gente adentro, los edificios, Sí. devolver muchas ciudades, pero sí buscar soluciones intermedias como esta, ¿eh? Y les ha ido muy bien, me decían en la empresa. Así que yo creo que por ahí va el camino y si ellos necesitan sus tierras porque son agrícolas y son ganaderos, esa es su esencia como pueblo. Es una solución interesante, ¿ah? Así Ahora, es. tú no partiste en el área humanista, tú comenzaste tus estudios universitarios en un área científica, estudiaste construcción civil y después te pasaste a periodismo. ¿Cómo se produjo ese cambio tan radical de un área científica a un área humanista? Yo creo que lo primero es la desorientación en el colegio, ¿eh? El orientador, en vez de orientarme, me desorientó. Yo quería algo humanista, pero él me dijo que yo tenía grandes capacidades para el área científica. Y seguí ese consejo, ¿eh? Ese orientador que falleció hace muy poco, nos encontramos hace 3 años y me dijo, yo te dije que tú servías para esto. Le dije, claro, y por eso estuve 4 años en construcción civil, le dije, riéndome. Pero yo creo que fue eso, una desorientación, porque yo en la universidad no me fue mal en construcción civil, pero como estaba en la Católica y existía esta malla donde uno podía tomar muchos créditos optativos,
todos mis créditos optativos eran en historia y ciencia política. ¿No? No había ninguno en álgebra, ni en matemática, ni nada de eso. Siempre en el área humanista. Y lo que es más, nunca me vi en esos momentos que uno se trata de mirar hacia el interior, nunca me vi trabajando en esa profesión. Entonces ahí fue cuando decidí recomenzar y di mi prueba de aptitud académica, en la que me fue muy bien, sobre todo en la prueba de historia y en la de ciencias sociales, que estuvo entre los puntajes casi nacionales, y logré entrar a periodismo en la Universidad de Chile en momento en que habían 11 vacantes y periodismo era una carrera bien apetecida en ese minuto, estoy hablando del año 76, así, o 77, perdón. Así que así fue el cambio, fue un cambio drástico, pero necesario. Y muy positivo además. Bueno, Hay, así hay parece. muchos estudios que dicen que en Chile ya no somos un país de grandes lectores. Tú como escritor, ¿cómo piensas que se puede revertir esa realidad negativa? Creo que se puede revertir, aunque a mí me encanta el libro de papel, se puede revertir en la medida que se vaya democratizando más el libro electrónico. Porque hay que pensar que la ventana que tiene la mayoría de la gente hasta los 40 años de edad, por lo menos, está en los ebooks, ¿no es cierto? Y, y creo que en la medida que sea más barato, más accesible, se va a recuperar el interés por la lectura. Ahora, lo que me he dado cuenta por las ventas, que más que el ebook, lo que más ha crecido fuera del libro de papel en Chile es el audiolibro. Sí. El audiolibro creo que da la facilidad para escucharlo en diferentes situaciones, sin hacer toda la parafernalia, ¿no es cierto?, de sentarse, tomar un libro, hojearlo, y eso a mí me gusta mucho. Pero también el audiolibro le permite a mucha gente ir viajando con audífonos escuchando un libro. Exacto, aprovechar el tiempo de esta forma. Claro. Creo que esas Ahora, plataformas son las que podrían mejorar la lectoría. Y lo otro es pedir a los niños que lean libros en los colegios y hacer y que el libro sea evaluado de tal forma que no recurran a estos resúmenes del Rincón del Vago, ¿ah? Que son resúmenes de una hoja donde el niño se salva para la prueba. Entonces, que el niño aprenda a leer, porque al leer literatura va desarrollando su mente y su capacidad de comprender, y eso le va a servir a futuro para su carrera, sea cual sea su carrera. En todas las profesiones hay que aprender, y se aprende leyendo. bueno, y como dicen que quien lee vive más de una vida, vive muchas vidas, Y sí, la sí, lectura. es verdad. Ahora, tú como escritor de divulgación histórica, cuando escribes tus libros, ¿te das algún tipo de licencia o te ajusta muy precisamente a la realidad histórica? Mira, yo escribo dos tipos de libros, la crónica histórica y la novela histórica. Esos son mis géneros. Que novela histórica es muy distinto a historia novelada. Claro. En la novela histórica yo me doy la licencia de crear un personaje que relate esto, pero lo que relata el personaje lo investigo, ¿ah? Y es lo más cerca, porque nunca la historia puede decirse que es 100% la realidad. Siempre hay cosas que no se han descubierto y otras que se han transmitido en forma errónea. Pero trato de que todo lo que estos personajes, él o los personajes ficticios relaten, muestren, sientan, sea historia pura. Cosa que en una novela una persona puede aprender historia. Eso es en la novela histórica, donde está Soldado por Circunstancias, donde está, ¿no es cierto?, la trilogía del Gurumán. En la crónica histórica soy lo más fiel posible a todos los acontecimientos y los relato en forma de crónica. Ahora hay otra cosa, perdón. Identifico yo en el prefacio
quiénes son los personajes de ficción, para no confundir al lector. Es un detalle muy importante. ¿Qué importancia le das tú a la historia para los países y para las personas en particular? Yo creo que una persona, haga lo que haga, pertenezca a la nación que pertenezca, siempre está mirando su propia experiencia para seguir avanzando. O sea, una persona puede ver en lo que le fue muy mal para no volver a caer en lo mismo, puede, ¿no es cierto?, generar toda esta experiencia para un avance mucho más seguro hacia el futuro. Y a los países creo que les acontece exactamente lo mismo, porque no debemos nosotros perder tiempo en inventar la rueda si hay hechos tan similares con otros protagonistas, en otra época, pero que son muy similares. Y nosotros podemos ver si Chile actuó mal ante una situación tan parecida a la de ahora y pasó esto, bueno, actuemos de una manera distinta para cambiar el resultado. Yo creo que la historia es un cúmulo de experiencia para las personas, para las familias y para las comunidades y finalmente para las naciones. Es muy bueno mirar al pasado porque no es lo mismo que muchos creen que es como entrar a un museo y mirar un cántaro, ¿no es cierto?, incaico de hace 500 años, que está ahí y no va a cambiar. Mirar lo que ha pasado en nuestro país es algo vivo. Podemos ver nosotros qué errores cometió Balmaceda, qué errores cometió la oposición, el Congreso, y que eso generó una guerra civil que trajo tales y cuales consecuencias. Entonces, si ni Dios quiere, un día nos estamos acercando a esa situación, decir, bueno, actuemos de otra forma para evitar una guerra civil. A eso me refiero en forma muy, no sé, muy básica, pero es la importancia de conocer la historia. Revisemos uno de tus últimos libros, también publicado este año, Soldado por circunstancia. Esta es una novela histórica en que tú utilizas un personaje ficticio, Benjamín Valdés, que es un profesor de profesores, en realidad, profesor de la Escuela de Preceptores de Santiago, quien es llamado a enrolarse al ejército para combatir contra las tropas de Perú y Bolivia en la Guerra del Pacífico, y se ve involucrado en el asalto y toma del Morro de Arica. Este personaje tiene características bien especiales porque no proviene del mundo militar, sino del mundo civil, y que es insertado entonces en el aparato militar para combatir en la guerra. ¿Cuál fue tu objetivo al utilizar un personaje de esas características? Hay literatura de sobra donde los personajes o los protagonistas son militares de profesión. Y a mí me interesa siempre ver qué es lo que le va a pasar al ciudadano común en estas situaciones. Creo que es muy distinta la situación en este momento en Ucrania de los generales ucranianos de carrera que de aquellos civiles que están ahora combatiendo en el frente. Ven la guerra desde otra perspectiva. Y eso quise yo también plasmar aquí, o sea, ver la guerra como, primero, como una tragedia. Segundo, que la persona que está ahí tiene toda una familia detrás, que está pendiente de esa familia, que añora volver a su casa, y de paso pongo algunos personajes, no los pongo, recupero la memoria de algunos personajes militares que pasaron por la misma circunstancia, como el caso del comandante San Martín, que también tuvo una hija mientras estaban en la guerra, que no la conoció, que murió en la toma del Morro. Entonces, creo que la visión que da el civil es eh, más global, es más real. Ahora, en este libro, uno de los puntos que aborda es el asalto y toma del Morro de Arica. ¿Por qué en ese momento de la guerra era tan importante para Chile controlar el Morro de Arica? ¿Qué importancia estratégica tenía? Bueno, el Morro mientras tuviera el Morro, Arica iba a seguir siendo peruana. Eh, Semanas antes había sido la batalla de Tacna. Chile, que recordar que se fue por mar, más hacia el norte de Tacna, tomó Tacna y después bajó al sur Arica. La batalla de Tacna fue primero. Y en la batalla de Tacna,
Chile sufrió alrededor de 3.000 heridos graves y tenía alrededor de 2.000 soldados muy enfermos, la mayoría de ellos por lo que le llamaban paludismo. Llevar a esas tropas al próximo puerto hacia el norte que estaba bajo dominio chileno, a esos heridos y a esos enfermos, que eran casi 4.500 en total, significaba recorrer por el desierto 350 kilómetros en carreta y habrían fallecido prácticamente todos. Entonces la urgencia era mandarlos a los hospitales de sangre, como se llamaban los hospitales de campaña, y a los hospitales establecidos en la zona central, mandarlos por buque, y la única forma era a través de Arica. Y en eso estaba la urgencia de tomar el puerto de Arica. Y además que Arica se había convertido en un bolsón. Al sur de Arica era ya conquistado por chilenos y al norte de Arica también. Ahora, se podría haber sitiado el Morro y haberlos dejado sin abastecimiento hasta que se rindieran, pero eso iban a pasar 3, 4 semanas y los fallecidos chilenos iban a ser muchos. Era Esa fue la urgencia de importantísimo tomar tomar. el morro entonces. Sí, Ahora, en este libro tú muestras la presencia en la guerra de varios tipos de civiles que hicieron tareas importantes, no combatieron, pero sí estuvieron junto a las tropas. Y una de esas tareas esenciales fue desempeñada por mujeres. Y lamentablemente mucha gente no tiene claro el rol que esas mujeres cumplieron. Y me refiero específicamente a las cantineras. ¿Quiénes eran y qué hacían las cantineras durante la Guerra del Pacífico? bueno, las cantineras primero eran voluntarias, que algunas en forma subrepticia siguieron a sus maridos, generalmente eran casadas, disfrazadas de hombres, se tiraron a los botes cuando estaban embarcando en Valparaíso, y los comandantes de los regimientos la aceptaron contra la voluntad de la comandancia en jefe, ¿m? Durante un largo tiempo. Otras eran chilenas residentes en la zona, que al llegar las tropas, muchas eran residentes en Iquique, en Arica, que al llegar las tropas chilenas fueron a ayudarlas. Ahora, lo que no les ayudó fue el nombre, ¿eh? Porque cuando uno dice cantinera, lo asocia con cantina, y cantina lo asocia, ¿no es cierto?, con alcohol, con trago, con un bar. Pero hay que pensar que en ese tiempo, en los hospitales de campaña, se le llamaba cantina a la farmacia. A la farmacia le llamaban cantina. En los buques también existía la cantina donde iba el cirujano primero, o el cirujano segundo, o el practicante. Entonces, las cantineras pasaron a cumplir un rol muy variado. Algunas, eh, o más bien dicho, cumplían muchos roles a la vez. El principal rol era proteger a los soldados. ¿En qué sentido? Lavarle su ropa, surcirle la ropa que se les rompía en las marchas, hacerle un rancho más rico de repente, ¿no? La comida de todos los días. Pero lo más importante era atender a los enfermos y a los heridos. Y después pasaron a otro rol algunas cantineras, que fue directamente a combatir en apoyo de los soldados. Las cantineras, muchas estaban adscritas a los regimientos y que después fueron legalizadas, sin pago, pero legalizadas y permitidas, y ahí se sacaron los pantalones y se pusieron faldas, porque hasta ese momento usaban ropa de hombre. Y durante las batallas, las cantineras salían de sus regimientos y se iban todas a la ambulancia, que eran los hospitales de campaña. Y ahí le ayudaban a los practicantes. Los practicantes, es un nombre muy difundido en Chile, que todos, el practicante que te venga a poner una inyección, que era lo más conocido en los años 60, 70 del siglo recién pasado. Ustedes lo saben mejor que yo, a los practicantes se les llamaba así porque eran alumnos de medicina de la Chile, que se les tomó ir a la guerra como práctica. Entonces, ellos, por eso se les llamaba practicante. Y los alumnos de sexto año, que era el último año, no eran 7, eran cirujanos segundos. Entonces se plegaban las cantineras con los practicantes. Bueno, y ahora que tú mencionas la presencia de los médicos en la Guerra del Pacífico, ¿cuáles eran las condiciones en que se desempeñaban los médicos en esos campos de batalla?
Mire, cuando comienza la guerra, Chile no tenía ningún sistema sanitario. Lo único parecido a un sistema sanitario era un hospital militar que había en Angol que tenía 6 camas y que funcionaba en una casona y atendido por un médico, que era el médico de Angol. ¿Eh? Y cuando se inicia la guerra del Pacífico se ve la necesidad de contar con el necesario y valioso apoyo de un equipo sanitario. Y aquí comienza una tremenda labor desarrollada por dos personas. Una, el doctor José Joaquín Aguirre, que era en ese tiempo profesor en la Universidad de Chile, y el otro, el doctor Allende Padín. Y por otra parte, el delegado eh, presidencial que había en la zona de conflicto, que era el abogado Rafael Sotomayor. Y ellos esbozan un proyecto de servicio de sanidad. Este servicio de sanidad fue brillante, porque primero asignaron un cirujano, primero un cirujano segundo y un practicante a cada regimiento. Pero la verdad es que eso rápidamente echaron marcha atrás, porque se dieron cuenta que era insuficiente y era muy aislado. Entonces crearon con la ayuda de empresarios, de la aristocracia, de todos los sectores sociales, crearon las ambulancias. Cada ambulancia era un hospital de campaña que tenía todo un aparataje. Una ambulancia estaba integrada por alrededor de 150 personas, mandada por un cirujano jefe, tenía alrededor de 10 cirujanos primero, 20 cirujanos segundos, 60 practicantes, más los camilleros, los jinetes, los carreteros y todo, y diseñaron unas carretas para transportar heridos y también unas sillas de ruedas muy extrañas, que eran prácticamente con ruedas de carreta y una silla al medio, donde no podían acceder las carretas para sacar los heridos de la primera línea. Y en cada ambulancia, que Chile tuvo 5 ambulancias, eh, se podía atender 200 heridos. Tenía 200 camas. Ahora, muchas veces fueron insuficientes, pero si no hubiese sido por esa ambulancia, la mortandad habría sido muy grande, no solamente por los heridos en combate, sino que por los enfermos. La mayoría de los soldados provenía del centro y sur de Chile y no tenían defensas contra muchas enfermedades que sí existían en Moquegua, en Perú, en Arica, como la malaria, eh, la, el, el- ¿cómo le llaman al otro? La fiebre tifoidea, etcétera, y les afectaba muy fuerte. Entonces el aparato sanitario fue tan bueno que los observadores militares europeos que andaban siguiendo a las tropas chilenas, eh, reexportaron el sistema de sanitario chileno a Alemania. El observador alemán, cuando volvió a su país después de terminar la guerra, y lo mismo hizo el francés, que era un marino, el León, eh, alabaron este sistema sanitario y esos países lo copiaron con los sistemas en el fondo, hospitales de campaña. Y todos eran voluntarios, ¿eh? Después se le fueron asignando sueldos, pero la mayoría partieron como voluntarios los médicos. Qué interesante eso, no conocía ese sistema sanitario de la guerra. Sí, Muy fue interesante. muy sacrificado. Hubo cirujanos que resultaron, o practicantes, que murieron rescatando heridos en la primera línea, porque ellos sabían que el trauma había que tratarlo rápidamente, igual como se habla ahora, ¿no es cierto? Entonces no podían esperar que terminara una batalla de 6 horas para empezar a rescatar heridos, entonces avanzaban hacia prácticamente la línea de fuego a rescatar los enfermos. Hubo un doctor de apellido Kidd, eh, que él avanzó con su ambulancia y quedó envuelto por el enemigo. Y pasó toda una noche, esto fue en la batalla de Tacna, y pasó toda una noche él y los practicantes defendiendo a los heridos, para que no los repasaran hasta que lograron que se replegaran los peruanos. Entonces,
Fue muy sacrificado, muy heroica la acción de la medicina en general en la Guerra del Pacífico. ¿Cómo te sientes, Guillermo, después de una década de permanencia mantenida en el medio literario chileno en forma exitosa, con una docena de libros publicados? Sinceramente, muy contento por dos cosas. Una es en lo personal, ¿no es cierto? Por haber logrado encontrar una editorial que me buscó, que me trata muy bien, que nunca se opone a ningún proyecto que yo presento, eh, y también por haberle abierto el camino a la historia no académica, ¿eh? Haberle abierto ese camino a la historia y que muchos colegas estén hoy día escribiendo historia. Ahora, en un comienzo, yo recibí críticas por el veterano de tres guerras de historiadores, ¿Y por eh, qué? porque consideraban que yo no tenía la formación como para escribir un texto, que había que investigarlo más, pero resulta que todos esos historiadores, que la mayoría eran miembros de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, poco a poco fueron comprendiendo de que lo había hecho relativamente bien. Y al paso de un par de años me nombraron miembro académico de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Y muchos historiadores, cuando conversan conmigo, me dicen, tú eres un historiador, no estudiaste historia, pero eres un historiador. Y eso a mí me satisface mucho. ¿Sí? Un historiador por la práctica, en el fondo, por toda la Autodidacta, investigación que has hecho. claro. ¿Y en qué proyecto literario estás trabajando ahora? Mira, estoy precisamente ahora en un momento de pausa porque tengo muchas actividades con motivo del lanzamiento de mi último libro, pero tengo claro, si Dios quiere, que mi próxima obra va a ser novela histórica nuevamente. Y guerra, posiblemente, va a ser de la Guerra Civil de 1891. Muy interesante el tema. Siempre buscando, ¿no es cierto?, no ensalzar la guerra ni la violencia, sino que destacarla para que la gente la comprenda, comprenda que hay que evitarla. ¿Y te Ese es gustaría que alguno de tus libros se transforme en película? Y si es así, ¿cuál de ellos? De todas maneras, el veterano de tres guerras me encantaría. Incluso los derechos del veterano yo se los vendí a Canal 13, así que algún día a lo mejor hacen la serie. La verdad es que estaba muy decidido a hacerla el año 2019 y presentaron el proyecto al Consejo Nacional de Televisión y ganó el premio, que era un premio que permitía hacer por lo menos los dos o tres primeros capítulos. Pero vino la pandemia y no se podía hacer nada y hubo que devolver el premio, porque por bases del Consejo Nacional de Televisión, si no se iniciaba el rodaje en 6 meses, el premio había que restituirlo al Consejo. ¿Y qué rodaje se iba a iniciar en plena pandemia? Estamos Posible. hablando del semestre 2020. Se trató de apelar a la pandemia, todo, pero el Canal 13 quedó dueño de los derechos y ellos yo creo que algún día la van a hacer. Ellos o en conjunto con otra productora o alguna de estas plataformas que hay, ¿no es cierto? Tienen mucho interés de hacerla. A mí me gustaría verla en la pantalla porque creo que va a servir mucho para acercar más la historia a los chilenos. Sí, sería fantástico en realidad verla en la pantalla. Sí, Bueno, Guillermo, hemos tenido una grata, ilustradísima conversación. Ya creo que eres un escritor que todo el mundo debería leer para aprender más acerca de la historia de nuestro país. Te agradezco mucho que hayas dedicado parte de tu tiempo para contarnos detalles tan interesantes de tu obra, de la historia y de muchas cosas que la mayor parte de los chilenos a lo mejor no conocíamos. Así que ha sido un honor tenerte acá y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. y le marco el agradecimiento mío de estar en una conversación tan cálida como la que has sabido llevar y tan interesante. Así que el agrado es mío y quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten.
y los agradecimientos tanto a ti como a Josefina y a todo el colegio médico. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ti, Guillermo. Bueno, ahora vamos a hacer el sorteo típico que hacemos al final de cada sesión. Se van a sortear ejemplares del libro Un veterano de tres guerras. Eh, si quieres, puedes permanecer con nosotros, si no quedas en libertad de acción, Guillermo. Los acompaño. Ah, excelente, excelente, te Perfecto. agradecemos. Josefina, Sí, bueno, vamos a sortear cinco, como lo hacemos ya tradicionalmente en todos los conversatorios. Vamos a sortear cinco versiones, cinco libros de veterano de tres guerras. Y tengo, bueno, todas las personas que se inscribieron para el conversatorio, tengo sus datos y podemos incorporarlos, pero le escribí personalmente a cada una de las personas que o no sé su nombre o sé el nombre, pero no se inscribieron, entonces no tenemos su correo electrónico. Lo que necesitamos para poder hacerlos participar es el correo electrónico para después mandarles a pedir la información y la dirección para hacerles llegar el libro. Ya, así que le escribí por interno, les pediría a los que recibieron el mensaje que lo puedan contestar para poder incorporarlos. ¿sí te mandaron? Parece. ¿Te escribieron? Esta galla se llama Josefina. Sí, ¿te escribieron para que mandaras el correo o no? En el chat, soy admiradora del señor padre. Hola, ¿cuál es tu nombre? Ah, puta, va. ¿No sales tú? Ya, entonces, ahí me llegó uno. Lo que podemos hacer es incluir a todos los que están ahí y el que se lo gane ahí, insistimos para que nos dé su correo. Porque es Claro, importante que no se para mandarle el desconecten, libro. para que no se desconecten, claro. Si no los tengo incorporados en todo caso, Ya. si el tema era pedirles el correo, ya. Lo que pasa es que me es medio complicado incluir a iPhone, no sé, o sea, o unas siglas como Así hay de unos con celulares. nombres. Disculpen, por favor, señor Marco Antonio Medina, ¿existe Enrique, alguna adelante. posibilidad, Enrique Córdoba, de hacerle alguna pregunta a Guillermo? Por ¿Se supuesto, por puede? supuesto. Yo tengo dos preguntas, una pregunta corta y la otra con respecto al tema mapuche. La primera es, ¿qué opina del concepto que existe mi historia, tu historia y la historia verdadera? Yo creo que es un concepto súper complejo porque somos seres humanos, tenemos distintas visiones, incluso estando uno al lado del otro presenciando un acontecimiento, lo vamos a relatar con visos de diferencia. ¿Mm? A lo mejor no diametralmente distinto, pero sí con diferencias. Eso está comprobado. Por eso creo que lo mejor es irse guiando por distintas fuentes, cruzándolas y depurando la información. O sea, cuando algo no lo puedes comprobar a través de otra fuente, desecha lo mejor. ¿M? Pero si no se cae en eso, porque si ponemos a cinco personas a relatar un hecho, van a ser cinco versiones distintas. Esa sería mi respuesta, Kiko. Y lo otro, una cosa más histórica. Primero voy a hacer un poquito de autorreferencia no mía. Mi padre es de la primera promoción de Carabineros de Chile, del año 1927. Mm. Él en el año 1934, siendo teniente, recién ascendido en Temuco, lo mandaron al famoso levantamiento obrero campesino, campesino ¿cómo se May, llama? De Ranquil, Kiel, sí, el Lonquimay. donde quedó, ustedes saben que su historia bastante, fue fuerte esa situación, la famosa matanza de mucha gente ahí arriba. Mi padre me contó, de hecho, él quedó hasta con una herida permanente le echó un balazo por la mano, le salió por acá, por el antebrazo, y la munición se le quedó enredada en el poncho Castilla, que usaban en esa época los carabineros. Y él me contaba, digamos, después cuando todavía estaba vivo y siempre conversaba, y soy hijo único, entonces me contaba la historia, que el tema, a ellos lo llamaron
justamente porque, bueno, habían problemas ahí de terrenos en Ranquil con la gente que trabajaba el túnel este de las raíces, Raíz. y mucha gente, obreros, eran pehuenches, había una reducción pehuencha allá arriba. Entonces, hubo ahí gente que se levantó, pero no básicamente por el pueblo pambuche, ¿ah? Sino por un tema que ya se estaba infiltrando parte del Partido Comunista en esa época, 1934, dentro de los obreros. Y así comenzó una sublevación en esa zona, ocupándose de eso, y bueno, de ahí vino todo lo que es conocido. Yo no sé si tú estás más al tanto algo, has podido investigar algo con respecto a eso, y eso qué implicancia tiene en estos momentos con respecto al pueblo mapuche. Mira, yo creo que pasó lo mismo que en otros lugares de la Araucanía, con la diferencia de que ahí estalló un conflicto. Y estalla el conflicto por una decisión presidencial de la época, Jorge que toda la Alessandri, zona, claro, que toda la perdón, zona, Jorge Alessandri. ¿sí? Toda la zona estaba dividida entre colonos chilenos Exactamente. ¿Sí? y entre producciones pehuenches. Y una resolución presidencial otorgó una gran concesión de tierra a una compañía Mm. muy grande, ¿eh? Compañía de capitales chilenos y europeos. Y en el fondo, esos pehuenches y esos colonos chilenos, que eran pequeños colonos, quedaron convertidos en inquilinos de esta gran compañía, y ahí comienza el germen de la rebelión. No, que me lo apagan de allá. Mira, O sea, no fue algo instigado por ni un partido. Después los partidos aparecen, obviamente, ¿eh? Claro. Aparecen y toman parte, pero esto fue una mala decisión gubernamental que despojó de tierras a chilenos y pehuenches, entre ellos todos los trabajadores del túnel Las Raíces. Claro. Y fue escalando, hubo luchas entre los empleados o la milicia, porque esta es gran estancia chileno-europea tenía una milicia, que es un cuerpo de seguridad, y hubo enfrentamiento con los colonos y los pehuenches, con muertos por ambos lados, y ahí intervino el Estado con carabineros y termina con los hechos que todos conocemos. Muchas Así fue. gracias, Ian, muy amable, muy agradecido. Encantado, Enrique. Ya, por aquí ya estamos. Vamos a compartir pantalla. ¿Se ve o no? Sí, ahí sí. Ya. Le voy a agrandar. Aquí está el nombre de todas las personas que son 35 en total. Eh, entonces vamos a ¿Estás segura que están comenzar. todos? Porque hay 42 en el chat. Sí, somos nosotros tres y hay algunos que tienen nombres con unas siglas que no se han identificado. Les mandé correo y no, o sea, les mandé un mensaje y no contestaron. Entonces eso no los incluí. Ya. Vamos a dejar algún suplente en caso de que alguno no confirmar. Ya, entonces estos son los participantes. Ah, no, estos son los participantes. Pueden ir viendo para ver si están. Y vamos a comenzar. Ahí está. Ahí están los ganadores. Los 5 ganadores de los libros. Es Un veterano de tres guerras, es el libro que se sorteó. Así Daniela es. Cunha, Mario Villablanca, Margarita Castro, Guillermo Concha y Juan Pablo Reyes. Así Perfecto. es. Así que tenemos los correos electrónicos de todos y con eso podemos hacerles llegar sus libros si es que viven en Chile continental. Ahora, si viven en otro lado, sería más difícil.
En la isla de Era- Pascua ya es más complicado. claro, y la Pascua no nos da el presupuesto para enviar, pero se puede hacer el esfuerzo, claro. Excelente. Bueno, reiterarle mi agradecimiento a Guillermo de esta conversación tan entretenida, tan interesante y a todos por su asistencia. Ha sido un ciclo muy enriquecedor el de este año y con un final brillante, con un gran invitado. Así que muchas gracias nuevamente, Guillermo. Muchas gracias a ustedes y felicidades en esta iniciativa y que la mantengan.